Saludos y bienvenidos a tu programa Guerreros de Oración. ¿Y quién es un guerrero de oración? Un guerrero de oración es todo aquel que está de parte de Cristo Jesús, librando sus batallas, tanto de sanación o de milagro. Si usted está haciendo eso, usted es un guerrero de oración. Y hoy quiero regalarte por medio de mi invitado un versículo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bien, como ustedes ya vieron, ¿verdad? Nuestro invitado, tenemos al presidente de nuestra Asociación del Este, al presidente Rodolfo Cosme. Un saludo a la audiencia. Sí, un saludo a los guerreros de oración. Qué privilegio estar aquí en esta tarde y poder, ¿verdad?, contar con su audiencia y gozarnos aquí en el ratito que vamos a estar. Bien, también a su lado está su esposa, Evelyn Crespo, ¿verdad? Marcano, perdón. Sí. Un feliz sábado para cada uno de ustedes o cuando nos estén sintonizando. Bendiciones y que Dios les bendiga. Bien, así que importante, ¿verdad? Usted comparta este video, dele like, suscríbase al canal. Usted puede poner por ahí delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube, por ahí lo puede buscar. También por el canal de Lumbrera TV, también nos puede buscar por ahí. También nos puede buscar por Instagram, del Valle 2022, hasta por TikTok también nos puede buscar por ahí. Así que dele like y comparte este video para que pueda bendecir a otras personas. Bien, vamos entonces rápidamente a mencionar las peticiones. Tengo a mi sobrino Edgardito, está recuperándose de la cirugía que le hicieron, así que necesitamos oración. También quiero también por mi hija, aunque cuando salga este video ya ha pasado el tiempo, pero Sanet del Valle, que Dios la bendiga porque ya cumplió un año más. Y también por el hermano Jesús, que está cogiendo los estudios con nosotros y ya confirmó que pronto quiere bautizarse. Así que vamos a permitirle, ¿verdad?, al presidente que tenga esa linda oración. Claro que sí, oramos. Padre, gracias por la oportunidad de poder hablar contigo, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Y queremos de manera especial que tú dirijas todo lo que habremos de hablar en esta entrevista, en este programa. Pero sobre todo te ponemos en tus manos de amor a Edgardo, que lo intervinieron recientemente, y te rogamos que tú lo bendigas, que lo alcances y que su proceso de recuperación sea una de poder, que pueda ser un testimonio de lo que tú haces en la vida de él. Cuídalo. También te rogamos por Sanet, que cumplió años, rogando que bendiga su caminar y sobre todo puedas bendecirla con mucha salud en todas las áreas de su vida. Cuídala. Y también te rogamos por Jesús, que está estudiando la Biblia, que tú le sigas concediendo sabiduría y que muy pronto podamos ver ese bautismo en el nombre de Jesús. Así que gracias por esta linda oportunidad y bendice a la audiencia de los guerreros de oración. Cualquiera sea las peticiones de ellos, te rogamos que tú puedas manifestarte con poder en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esa linda oración. Bien, vamos a comenzar. Rodolfo Cosme, ¿dónde nace Rodolfo Cosme? Yo nací en New York, en el Bronx. Pensé que había nacido en Puerto Rico. No. Ok. ¿Y cuándo entonces se traslada a Puerto Rico? Sí, cuando mis papás, en el año 73, yo tenía como 7 años y ellos deciden venir a Puerto Rico. Ok. ¿Y su familia siempre fue adventista? No, yo soy el único adventista en la familia. ¿Usted es el único adventista? Ahora mi mamá, que hace un tiempo, de hecho, antes de la pandemia, ella tomó la decisión de bautizarse. Oh. Pero yo soy dentro de toda la familia prácticamente el único. Wow. Y le pregunto, ¿verdad? ¿Qué le hizo llegar al mensaje? ¿Quién fue que lo contactó? ¿Cómo fue eso? Algo corto, ¿verdad? Si nos puede decir. No, yo obviamente siempre, yo fui monaguillo de la Iglesia Católica, hice todos los procesos que se dan ahí, pero obviamente después de cumplir unos 13, 14 años, pues decido
seguir mi camino. Y no es hasta los 31 años que entonces a través de una joven que me hace una invitación especial para unos estudios bíblicos que se iban a dar en la Universidad Interamericana, que es mi amada esposa. ¡Wow! Ella fue el instrumento que Dios utilizó para invitarme, y luego de eso pues me invitó a la iglesia y yo seguí ahí hasta que tomé la decisión de bautizarme. ¡Wow! Es verdad. Estoy conociendo ahora, ¿verdad? Nuestro presidente era católico y que también la que los trajo a los caminos fue la que ahora es su esposa. Pues vamos a hablar un poquito con ella. Sí. Bueno, Evelyn, ¿cómo fue ese acercamiento al pastor, al presidente? Sí, en esa época, pues yo era estudiante de la Universidad Interamericana, pero cuando me gradué, él trabajaba ahí, en el área de compras, y yo voy, ¿verdad? Por gracia de Dios, a trabajar también en esa área, y había una hermana adventista que se llama Sara López. Y entonces, entre ambas, decidimos crear ¿verdad? Estudios bíblicos. Un ministerio de estudio. Sí, sí, como primero llevamos la voz de la esperanza, las lecciones de la voz de la esperanza, y después tomamos la decisión de invitar a un hermano que se llamaba el hermano Florentino School, y entonces él viajaba desde Río Grande para la universidad para entonces dar esos estudios, y ahí él y otras personas se tomaron la decisión de bautizarse. Wow. Entonces, ¿y cómo le permitían a ustedes dar esos estudios? Sí. Porque en la Universidad Interamericana es una universidad con principios y bases cristianas, Okay. y hay una capilla en cada recinto. Y entonces allí se daban esos estudios bíblicos. O sea, ustedes utilizaban la capilla también para evangelizar. ¡Wow! Tremendo. Así, para la gloria Y de ahí Dios. fue que entonces se hizo difícil, o porque si era monaguillo, si él sabe un poco de la Biblia, así que lo iba a cuestionar. ¿Se le hizo difícil o? Bueno, los estudios fueron dándose y él fue aceptando, ¿verdad? Porque tenía esa fe ya en Jesús. Lo que yo diría que se le hizo un poquito más difícil fue el sábado. Okay. En términos de sábado, como que le costó ese entendimiento, pero el Espíritu Santo obró para que lo comprendiera. Amén. ¿Y cuánto tiempo estuvieron estudiando? Bueno, él como un año. Bueno, con School fue un año. Con School fue un año. Y después, unos meses con el hermano Carmelo Ortiz de Caparra, Terras, Okay. que también estuvimos estudiando. Wow, verdaderamente. Esto está bien interesante. Pregunto, ¿verdad? No podemos entrar en tantos detalles, pero pregunto, después de tomar los estudios, se bautiza, todo eso, ¿cómo decide entonces ser pastor? Sí, yo, de hecho, el hermano School que iba y daba los estudios, a mí me impresionaba mucho que él venía de Río Grande a las 12:30. Wow. Específicamente a dar media hora de estudio bíblico. Y a mí me impresionaba eso, que él dejara lo que estaba haciendo para venir a la universidad. Y él y yo tuvimos una conexión en el proceso. De hecho, me bauticé yo y se bautizaron dos, otra estudiante y otra empleada, que de hecho ella es anciana de la iglesia de Liceda, la primera anciana de la iglesia de Liceda ahora mismo. Y él siempre me hablaba de ese aspecto de la pastoral. Él decía como que me veía como pastor y yo pensaba que él estaba fuera de... pero él siempre pues tuvo esa... Entonces cuando me bauticé como al año, surge la oportunidad de entrar a la extensión en Río Piedras y yo decidí hacer un movimiento y estudiar allí. Del cual en el primer intento no se dio, pero en el segundo intento, pues obviamente por lo que estaba pasando, pues no había forma de impedir que yo entrara al programa, porque como no tenía mucho tiempo en la iglesia, pues entendían que yo no tenía la madurez para estudiar teología, bla, 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 todo eso. Pero cuando yo dije que el periódico donde yo estoy trabajando en ese momento, El Nuevo Día, me dijo que
fuera y me matriculara y que le trajera la matrícula que ellos iban a pagar el 100% de mis estudios, pues obviamente en la universidad pues no hubo ninguna otra objeción y ellos me pagaron por 3 años corridos el 100% de mis estudios de teología. Dios obrando. Wow. Sí. Dios hizo un milagro ahí porque a nadie le hacen algo así. Sí. Y siendo, ¿verdad?, una empresa, pues obviamente no tenía que ver nada con lo que yo hacía, pero entendemos que era Dios que estaba tocando los corazones y yo pude estudiar prácticamente todo el bachillerato de teología y solamente en el último semestre fue que tuve que entonces pagar, pero los demás fueron cubiertos por el periódico. Wow, de verdad, tremendo testimonio, pastor. Sí. Quiero preguntarte tantas cosas, pero estoy tratando de filtrar lo más importante. Y pregunto, ¿y cuándo se casan ustedes? No, pues dígale usted. Bueno, eso es una excelente pregunta porque especialmente si hay alguien, ¿verdad?, que nos pueda ver que hemos mencionado que él no era adventista. Él tomó los estudios y ahí, ¿verdad?, claro, se convierte y todo eso, pero no fue hasta que yo, pues, el Señor realmente me abrió los ojos y me dijo, cuando él se bautizó, que yo estaba segura de que era el Espíritu Santo que lo había bautizado. Amén. Porque el Señor me dejó ver como el bautismo del Espíritu Santo en él, algo que yo nunca había visto en un bautismo. Cuando yo estuve segura de esa, entonces que nosotros comenzamos una relación de noviazgo, pues ahí tomamos la decisión, pero si él no hubiera dado ese paso, yo no me hubiera casado con él. Ok. Es que tú estabas esperando esa confirmación. Sí. Y ahí ese día ahí fue nosotros nos casamos y cuando nosotros nos casamos, él empieza a predicar el evangelio y todo eso, y no es hasta después que él se hace pastor. Okay. Yo no me casé con un pastor. Ok, no te casaste con un pastor, sí. Pero en el corazón Dios sabía, ¿verdad? Exacto. Sí. De hecho, yo me bauticé en el 98 y no fue hasta el 2009 que entonces yo recibo el llamado. A trabajar como pastor. Bueno, ya cortando un poquito, ¿y pensaste alguna vez que ibas a ser presidente? No, nunca, ni pastor, ni mucho menos presidente. Pero una vez siendo pastor, no. ¿pensaste ser presidente? No. Esa posición no es muy fácil. Sí, no, yo puedo decir que fue bastante rápido mi desarrollo dentro de la iglesia. La realidad es que yo empiezo a estudiar teología porque lo que quiero es prepararme mejor para exponer la palabra. Okay. No estaba en mí el querer ser pastor, pero en el proceso, pues obviamente predicando y yendo a diferentes sitios. Santo Domingo, yo fui a dar una campaña en la ciudad y cuando yo regresé de allá, yo entendí que Dios me estaba llamando a eso. Pero siempre dije, no lo voy a buscar. Yo no voy a... Que llegue. No. Sí, me llamaron, en ese entonces me llamó el pastor Natera, que estaba de presidente, y yo entendí que Dios lo estaba utilizando a él para yo dejar mi vida profesional de muchos años para aceptar el llamado al Señor. Cuando entro no pienso en nada de eso, pero sí sé, ¿verdad?, que estuve 4 años en un distrito y cuando salí de ahí vino un congreso y salí secretario ejecutivo. Wow. Así que fue bastante rápido el asunto, pero en realidad no estaba pensando que Dios me iba a permitir en este momento histórico de la iglesia estar al frente como presidente del este. Wow, y él estuvo con nosotros hoy, ¿verdad? En el templo, un mensaje poderoso, y nos dijo también, ¿verdad?, los planes y lo que está ocurriendo. Sí. Pastor, si nos puede decir, ¿verdad?, corto, sí. Más o menos lo mismo, cortito, ¿verdad? Sí. Los planes que tiene la Asociación del Este y lo que están haciendo, porque es una obra grande. Sí, fíjate, nosotros cuando llegamos, obviamente estamos un poquito perdidos porque no entendíamos la magnitud de la responsabilidad, pero Dios puso gente clave, porque yo siempre sí tuve mi preocupación en cuanto, por ejemplo, el sistema educativo
nuestro. Siempre pensé, porque nuestros hijos estudiaron en el sistema de academias adventistas, y siempre entendíamos que había que llevar a cabo una reforma para que nuestro sistema sea cabeza y no cola. Eso sí, yo siempre lo tuve en mi mente. Y Dios puso personas como el doctor Amílcar Albelo, para que fuera el superintendente. Trajo al pastor Eric Ríos, que es el que ha venido a trabajar con el aspecto de capellanía ADRA y Voz de la Esperanza, y el grupo de departamentales, ¿verdad?, que han estado ahí. Dios nos dio una visión. Obviamente, tan pronto entramos, sabíamos que algo especial Dios quería con la iglesia en este tiempo. Y hemos entendido que la parte social de servicio comunitario es una punta importante con el evangelismo. De hecho, eso lo vimos este año, cuando finalizó el 2024, que es la mayor cantidad de bautismos que hemos tenido en los últimos 20 años. Y este año ya va casi a la mitad de lo que bautizamos el año pasado. Pero esa parte social es importante, y obviamente comenzamos con la cocina comunitaria. Entendíamos que nosotros teníamos el potencial de suplir las necesidades de gente pobre, y hicimos una inversión grande, ¿verdad?, que vino de dinero externo, y pudimos montar la cocina comunitaria con el pastor Eddie Ríos, que sirve 1000 almuerzos semanales. Ahora va a estar abriendo de lunes a viernes, porque dentro de ese proceso inauguramos un centro de cuidado diurno, entendiendo que esa comunidad de personas mayores está bien necesitada. El gobierno promete muchas cosas, pero pues nosotros hemos entendido que tenemos que ayudar a nuestros viejitos, ¿verdad?, para que ellos tengan calidad de vida. Esos centros, que son 2 los que vamos a abrir ahora este año, le estamos ofreciendo esa calidad de vida, pero también se han convertido en centros de influencia, donde vamos a tener, por lo menos en el Río Piedra, 40 personas, pero 30 son de la iglesia y 10 no son adventistas. Wow. Porque queremos evangelizar. Así que eso lo vamos a hacer en Calle también. La capellanía ha sido espectacular. Estos últimos 2 años ha sido un acceso ilimitado a nosotros poder evangelizar. De hecho, ahora en el mes de junio vamos a tener una semana de oración con los oficiales, okay, de las cárceles. Así que nos los pidieron. Dijeron, mira, ustedes vienen y le predican a ellos, pero y para nosotros tenemos hambre. Así que ahora vamos a tener eso. Eso ha sido muy, muy especial. Y perdona que le interrumpa, he visto también que ha habido bautismos en las cárceles de mujeres también. Sí, sobre 100 damas le hemos bautizado desde el año pasado. Bien, entonces, pastor, le pregunto, ¿verdad? Ya estamos cerrando. Usted nos podría dar, yo sé que debe tener muchos testimonios de oraciones contestadas, pero por lo menos una nos podría dar a los guerreros de oración que nos están viendo, cómo verdaderamente... Bueno. Pues mira, para mí es algo quizás sencillo, pero para mí fue bien significativo, porque Dios tiene cuidado de cada persona. Y en la iglesia de Mucarabones, donde él empezó el ministerio como pastor, allí pasaron muchas cosas, como para Dios manifestarse y dar el respaldo, como decir, no, estoy con ustedes en este ministerio. Y de las cosas que pasaron allí, no solamente que el Señor tocó los corazones para que personas donaran dinero, grandes cantidades de dinero, que se pudo hacer muchas cosas en la iglesia, pero una cosa que para mí fue el amor de Dios fue que mi esposo hizo un día de ungimiento de personas enfermas, y ese día estaban pidiendo oración por una hermana que ya tenía 90 años, y esa hermana le había salido un cáncer. Wow. Y las hijas, pues era una hermana, pero para toda la congregación muy amada. Y le pidieron, ¿verdad?, que el pastor la ungiera,
mi esposo. Y entonces yo pues estaba también uniéndome en la oración, pero yo decía, bueno, Señor, por favor, si puedes obrarlo. Pero miren mi razonamiento. Yo decía, bueno, si no, pues que ella no sufra, que el Señor la ponga a descansar porque ella tiene 90 años y ya... Y la habían desahuciado. La habían desahuciado. Sí. Wow. Pero el Señor me dio una grande lección. ¿Y cuál fue? Que para Dios no hay nada imposible, porque el hecho de que uno la viera mayor, con 90 años, ¿sabe que esa señora sobrepasó los 100 años? Wow. Porque el Señor la sanó de cáncer. Gloria a Dios. Y eso fue con ese ungimiento, porque ella fue ungida, después le tocaba una cita en el médico. Cuando fue el cáncer, los médicos no sabían explicarlo. Para la gloria del Señor. Bien, Evelyn, ves despidiéndote, unas últimas palabras, después el pastor, sí, y yo claro, cierro. Claro. Bueno, un placer haber compartido con ustedes en este espacio. Gracias al hermano por su invitación, Edwin. Gracias a su hijo que también está aquí con nosotros. Para nosotros hablar del Señor es lo más que nos apasiona. Así que muchas bendiciones y que ustedes puedan buscar siempre al Señor y ponerlo en primer lugar. Amén. Yo lo que puedo decir, ¿verdad? Cerrando, yo he tenido muchas experiencias con el Señor y creo que Dios está al control Amén. De todo. Y yo te invito, ¿verdad? Que no, cualquiera sea tu situación, lo que estés viviendo, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. En ocasiones hay que esperar un poquito más, pero Dios sabe todas las cosas y a través de mi ministerio he visto la gloria de Dios de manera especial. Él siempre, cuando tiene una visión, yo le digo a usted que si Él pone la visión, Él va a poner todo. Lo que necesita es la fuerza de voluntad y una declaración importante. Heme aquí, envíame a mí. Y usted se va a gozar con eso. Así que Dios es grande y poderoso, es maravilloso. Gracias a Pastor Rodolfo Cosme, a Evelyn, por sacar tiempo, ¿verdad?, para compartir aquí en el programa Guerreros de Oración. Y mis queridos hermanos, escuchando las palabras de ellos, recuerden, Dios está en control. Amén. Mucha oración, mucho poder. La oración del justo puede mucho. Así que nos veremos, si el Señor lo permite, la semana que viene. Bye. Dios te bendiga.